noches a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Moisés González y esto que nosotros hacemos para grupos como ustedes, para colegios como ustedes, pues es parte de la misión que nosotros tenemos, ¿no? De lograr intermediar y llevar la información que se requiere pues, a la más posible población que se pueda. Realmente el tema no es sencillo, es un tema de varios minutos. No sé qué puede hacer en 5 o 10 minutos, Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé qué puede hacer en 5 o 10 minutos, ¿verdad? Pero bueno, la mejor de las intenciones para que si Dios no lo quiera tienen un siniestro, pues sepan qué hacer al verse en ese caso y qué no hacer. Porque en verdad es un tema legal, es un tema que se puede complicar y que puede terminar muy mal, ¿no? Entonces, parte de nuestra intención es pues, hacer llegar este información. Bien, rápidamente, no funcionó el cañón, no lo quise mover más, ¿verdad? Para no desconfigurar lo que sigue. Pero básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta cuando existe un siniestro de auto es que conlleva una responsabilidad muy fuerte. Esa responsabilidad tiene que ver con que pues se dañó propiedad de alguien más o bien alguien salió lastimado. En el mejor de los casos, pues simplemente se dañó propiedad. Y existe dentro de las leyes pues un código que es el que nos mantiene a todos así, respetándonos unos a otros. Y ese tiene que ver, está en el Código Civil y tiene que ver con responsabilidad civil. Responsabilidad civil dice que en caso de que yo dañe a un tercero en su persona o en sus bienes, yo tengo la responsabilidad de resarcir ese daño. Y resarcir ese daño conlleva invariablemente cubrirlo con dinero. Si alguien resultó lastimado o si lastimé una propiedad, la tengo que recuperar para esa tercera persona, ¿sí? El problema es que cuando yo no tengo alguien que cubra eso por mí, pues lo tengo que hacer con mi cartera, lo tengo que hacer con mi patrimonio, y mi patrimonio pues es finito, tiene desde un tamaño y puede no alcanzar, de acuerdo a lo que dicen nuestras leyes. Por eso, lo más importante, lo que nos obligan las leyes es a tener cuando menos un seguro de auto para que pueda responder por mí, ¿sí? Esto puede ser desde algo sumamente sencillo como un raspón hasta, Dios no lo quiera, fallecimiento que puede costar millones a la cartera de alguien. Entonces, ¿para qué lo pago yo? Mejor que lo pague una institución. Ahora, ¿qué hacer en caso de siniestros? Que tristemente, no sé si ya lo notaron, pero ahora ya empezó a haber más movimiento de autos e invariablemente nosotros lo sabemos que llevan muchos años en esto, pues van a subir el número de siniestros. Lo primero que hay que hacer cuando existe un siniestro de auto, pues es por conveniencia primero legal y por educación también, pues quedarse en el lugar, revisar que tú estés bien y que los que te acompañan estén bien y preguntar. Hecho eso, bajar con amabilidad y cortesía y con la otra parte y lo mismo, preguntar si están bien y si les podemos ayudar en algo. Si el asunto se complica legalmente, esos detalles van a contar mucho, ¿sí? Tiene uno que tomar en cuenta que fue un pleito, que no fue algo que nadie buscó, fue un accidente y así se tiene que calmar uno y tiene que calmar a la otra persona. Hay gente que me dice, no, yo pegué y huí. Si tú pegas y huyes y había un herido ahí, la cosa se complica mucho legalmente. Porque pierdes derechos. Ya lo voy a mencionar si me da tiempo, el tiempo que me dieron. Entonces, una vez que haces eso, hay que llamar a tu aseguradora y esperar en el lugar a que lleguen las personas que ven los siniestros, que son los ajustadores, y se recomiendan varias cosas ahí. Primero, no ponerte a negociar, porque toda la negociación que tú hagas no va a ser reconocida por la aseguradora. Ya llegó el ajustador, ya arreglé con él que se lo lleve en el carro a no sé dónde y le cambien tal esto. No. Si tú haces eso, entonces renuncias a la intervención de la aseguradora y la aseguradora da un paso atrás. Están las condiciones generales. Entonces ya vas tú solo. Entonces no puedes hacer, lo que puedes hacer es decir, hermano, ¿estás bien? ¿Todo salió bien? Sí, ahorita viene una persona que va a negociar contigo y todo lo que haya que pagar se paga. No aceptar culpas, tampoco.
ni comprometerse a nada, porque eso lo ve el ajustador, que va a ser tu representante legal en ese momento, y si la cosa se va a Ministerio Público, juicio, algo así, pues habrá un abogado que haga todo eso. La otra cuestión que quería comentarles, digo, qué cosa más importante puede ser, bueno, se me ocurre el asunto de, si llega a haber una fuga, te pegan y huye, pues no ir tras él, sobre todo en estas épocas, no ir tras él, porque quién sabe quién está manejando ese carro. Lo que nosotros recomendamos es tomar placas, tomar fotos, lo que se pueda, ¿no? Con tal de que al rato puedas hacer la reclamación y el seguro pueda cubrir, y se cubre mediante un acta ante el Ministerio Público, y bueno, eso dará seguimiento a todo lo demás. Decía yo, el tema es muy amplio. ¿Qué más les puedo decir? Suponía un poco más de tiempo, entonces, ¿qué más les puedo decir? Algunos mitos. Bueno, mitos. Mucha gente me pregunta, bueno, si yo atropello a alguien, pues, me tengo que ir, porque me van a agarrar a golpes o me van a hacer algo. No te puedes ir. Si atropellas a alguien o existe una lesión y huyes y abandonas a esa persona, entonces pierdes ciertos derechos, como que puedas, si te toman más adelante y te arrestan, pues puedas salir bajo fianza. Ese derecho lo pierdes. Una cosa es un accidente, abandonar a un herido, ese es un delito. Y si ese herido murió, entonces la cosa se complica bastante. Se complica bastante. Muy buena pregunta, yo la estaba esperando, casi la suelto para que venga. Cuando eso sucede, que es muy tristemente, no es algo bonito, es algo común en nuestro estado. Si eso sucede, uno se puede ir, no me voy a quedar a que me den. Uno te puedes ir, pero tienes que ir o al Ministerio Público o tienes que ir ante la autoridad. Señor, tuve un accidente allá atrás, no me pude quedar porque sacaron machetes y no iba nada. Pero estamos para responder lo que haya que responder, ¿no? Ya le hablé a mi aseguradora, viene para acá, traerán al abogado y tendremos que arreglar lo que se pueda arreglar. Muy buena pregunta, me gusta. Bueno, sí, por favor. Claro, me gusta, claro. Cuando están la aseguradora, llegas con tu carro, con tu celular, y el otro carro resulta ser de que no tiene asegurado, no está asegurado, existe un problema. Luego la aseguradora tuya te dice, no te puedo pagar porque no sé qué motivos. Ahorita se lo explico. La cosa es que a ti no te quieren pagar. ¿Por qué si yo ya te pagué a ti? Sí. A mí que diablos me interesa que el otro no esté asegurado. Me gusta. ¿Cuál es tu problema? Págame y se acabó. ¿Le explico? Sí. Ahí va. Resulta que cuando el caballero con su auto golpea mi auto, el responsable y obligado a pagarme es él, no mi aseguradora, él. Y lo que hace mi aseguradora, si él tuvo la culpa, es mediar y garantizar. Si él tiene una aseguradora, la aseguradora va a pagar mi golpe. Se llama responsabilidad civil. Si él no tiene aseguradora, él me tiene que pagar, tenga o yo no tenga seguro. Lo que hace el seguro es garantizar. Señor, usted golpeó este auto y le rompió la calavera. Usted tiene que pagar 5,000 pesos. Para que usted no dé vueltas, lo que hace la aseguradora es págueme a mí los 5,000 pesos y yo le atiendo a usted para que su auto quede bien. Pero eso no es un asunto de la aseguradora, es un asunto legal. Pero muchos de nosotros suponemos que la aseguradora me lo tiene que pagar. Puedo optar porque la aseguradora me lo pague porque él huyó, o no tengo dinero. Puede ser que no tenga dinero. Y si es una calavera y él no tiene dinero y sale más costoso todo el asunto legal, pues lo que yo puedo hacer es irme a la cobertura de daños y pagar mi deducible. Puede ser que él lo que haga es pagar ese deducible. Pero tiene que quedar claro que el que tiene que resarcir el daño es el que le pegó, no la aseguradora. Ese es el problema, porque yo no te contraté para que me enviaras a aquel cuate a que me pagaras, y hasta que él pagara me va a resolver mi problema de mi daño. Eso es algo que siempre he peleado y siempre se me ha peleado. Yo te contraté a ti, sí. A mí no me importa nada lo que el otro tenga o no tenga, sino te contrato a ti. Sí. Entonces, ¿para qué te contrato? Para que vengas y me digas, no,
no me veo. ¿Sabes qué? A mí págame. Si tú quieres voy al Ministerio Público, levantamos, pero págame. Con el acta del Ministerio Público sí pueden pagar. Porque con el acta del Ministerio Público garantiza. Sí, pero La el aseguradora. Ministerio Público pasa hasta un año en que se resuelva. No, pero una vez puesta el acta ellos van y pagan. Y ya se arregla. Lo que es muy importante aquí, sí, pero ya queda garantizado con el acta del Ministerio Público. Lo que es muy importante aquí es conocer el contrato, que uno de los pecados conjuntos, voy a decir mi gremio, en conjunto con el cliente, no hacemos hincapié en conocer qué es el seguro de auto y qué no es el seguro de auto. Que si cubre el seguro de auto y que no cubre el seguro de auto. Por eso estoy yo aquí. No vine a representar a nadie en mi medio, pero por mi gremio, yo vengo y por ayudar a la sociedad, doy información como esta. La otra es, Adelante. los carros tienen ahorita placas amarillas, nosotros tenemos placa blanca. Yo estoy al día, resulta que me choco contra un carro de placa amarilla, de ¿cómo se llama? De esa de hace 500 años. Y resulta que no te puedo pagar nada porque ahora, aunque yo le haya volteado, tiene el otro cuate, tiene que tener todos sus documentos y me dicen, no, tienes que pagar toda la documentación de ahí. No, eso es un error. Usted no está obligado a o cumplir, lo contrario, o a que pague, a que cumpla, a que usted pague mis obligaciones. No. Si alguien le dijo así, fue un error. o lo contrario, no te pagamos nada mientras el otro cuate no tenga toda su documentación en firme. No, bueno, habría que ver qué es esa documentación en firme. Yo le digo, si la otra persona no puede pagar, lo que se hace es, hay un proceso legal, con ese proceso legal la aseguradora se garantiza y te paga. Ya. Bien, repito, el tema da para mucho, es toda mi intención ayudar, pero entiendo que es... La responsabilidad legal, la responsabilidad legal que viene en las pólizas. Responsabilidad civil, sí. Exacto, por eso yo dije que lo mínimo que todos estamos obligados por civismo y por obligación ciudadana es tener la capacidad de responder por mis actos. Y la cobertura que hace eso se llama responsabilidad civil. Entonces, nos estamos encontrando que de repente alguien compra un seguro de auto porque es muy barato, lo compra en el banco, lo voy a poner, ¿no? En una página de internet, y resulta que es barato entre comillas, porque la responsabilidad civil, la suma asegurada de responsabilidad que trae es de 300,000 pesos. Yo no sé, bueno, estoy seguro, estaba yo equivocado, estoy seguro que ustedes saben mejor que yo cuánto se puede gastar uno en un hospital con un herido ahí en terapia intensiva. 300,000 pesos no duran nada. Y si hay muerte, la indemnización por muerte puede costar, dependiendo cómo haya sido y dónde estés, puede costar hasta 3 millones. ¿Y si murieron 2? ¿Y si murieron 4? El asunto es... Entonces, y luego lo que nos hemos encontrado también es, me dicen, oye, Moy, es que el seguro pues no pagó, el seguro de responsabilidad civil. Y cuando vamos a revisar el tema, pues lo que nosotros hacemos con nuestros clientes empresariales, revisar el tema, revisar muy bien, asesorar, para que contraten lo que les funciona. Le decía yo a un cliente, oye, es que tú estás cargando equipo pesado, material. Lo que tienes que hacer es tener tu seguro de responsabilidad civil dentro del auto y tener otra cobertura que se llama responsabilidad civil de la carga. Porque si se voltea y lo que sale volando es la carga y la carga golpea a un tercero, el auto, esta es una cuestión legal, el auto no dañó a nadie, el que dañó fue la carga. Y el seguro del auto puede decir, bueno, es que esa no es mi responsabilidad. Por eso yo les recomiendo a mis clientes corporativos, oye, vamos a revisar de qué se trata lo que tienes, para que contraten lo que realmente necesitan. Otra cosa muy común es que compro mi camioneta, le pongo el tumbaburros de mi abuelito que me regaló, y cuando le pego a un tercero, resulta que le pego con ese tumbaburros, y eso es una adaptación. Necesitaría haber traído la responsabilidad civil de adaptación. Por eso es muy importante conocer qué es tu seguro y qué no es tu seguro, que tengas una buena asesoría y pues allegarte precisamente de la información para tomar decisiones correctas. Si tú le pegas, por ejemplo, con Sí. tu babura de tu camioneta a Sí. otro carro y se va el otro carro, Si fue una adaptación que yo le puse, el seguro no responde. si responde, si estuviera la asesoría correcta,
el agente te va a decir, ¿sabes qué? Necesitamos incluir algo que se llama responsabilidad civil de la adaptación para que la suma asegurada de responsabilidad de datos se extienda a la adaptación. Pero no tiene costo. Pero es algo que hay que saber al hacer. Eso no lo sabe la señorita del banco que te está vendiendo la auto. No lo sabe. Y no lo tiene por qué saber, porque ella se dedica a otra cosa. Entonces ahí es donde se está viendo, hemos visto una gran área de oportunidad. Qué bueno que salieron dudas. Esto da para mucho, pero bueno, entiendo que el tiempo es corto, ¿no? Si no hay nada más, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Oftalmólogos del Estado, que bueno que nuestra asistencia cada vez es más constante y mejor. Tenemos ahora el gusto de tener con nosotros a una invitada muy especial, que es la doctora Stephanie Gordín, una excelente médico que ahorita en la actualidad se encuentra en el servicio del Hospital de la Luz, a cargo del servicio de UVIA, es la jefa del servicio ya desde el 2008. Su trayectoria, yo creo que todos aquí no necesitan presentación. Stephanie, creo que todos la conocemos, un excelente médico que sin duda hoy nos dará una gran charla para actualizarnos un poquito de todo esto tan interesante que es las enfermedades inflamatorias oculares. Stephanie, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Es un placer tenerte y seguro que nos vamos a quedar con muy buen sabor de boca al oírte. Muchas gracias, Stephanie. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Al contrario, yo estoy muy contenta de estar aquí. Te agradezco mucho la invitación. Y bueno, como dijo la doctora Luisa, pues vamos a hablar un poquito acerca del manejo actual que tenemos de las enfermedades inflamatorias. Y yo creo que no se puede hablar de actualidad, y yo creo que nada en medicina ahorita si no es hablando de los agentes biológicos. Entonces es básicamente lo que me voy a centrar esta noche. La verdad es que quise empezar como hablando un poquito del impacto de las uveitis, porque finalmente pues todos sabemos que sí, son enfermedades muy raras, ¿no? O sea que no es tan frecuente estar viendo una uveitis en las clínicas y esto. Digo, yo que estoy en un servicio, en un hospital pues muy grande y de concentración y eso, pues claro que somos de los servicios más pequeños. Sin embargo, tristemente sigue siendo una de las causas más importantes de baja visión y de ceguera, ¿no? Entonces es ahí donde cobra un impacto muy importante este tipo de enfermedades. Y la otra cuestión muy importante es que las uveitis, como ustedes saben, se presentan en cualquier edad, ¿no? O sea, pueden ser desde niños muy pequeños hasta ya adultos mayores, pero el grupo que está más afectado justamente son los pacientes alrededor de los 40, 45 años, entonces están en una plenitud económica y en edad laboral y todo esto, entonces llega a ser así como a la larga un problema muy grave, porque si bien algunas de estas enfermedades, las uveitis pueden estar relacionadas con enfermedades sistémicas que le pongan al paciente en riesgo de la vida y demás, muchas veces la sobrevida del paciente es alta, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño con pars planitis, su sobrevida no se va a ver alterada por la enfermedad, ¿no? Y claro que sí, la ceguera que pueda llegar a tener por la enfermedad de base sí va a tener un impacto en todo su desarrollo como persona, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como la parte que obviamente hay que tomar en cuenta al ver este tipo de problemas. Entonces, pues básicamente ya lo dije, ¿no? Pacientes en edad productiva. Claro que siempre hay que determinar si estamos ante un caso en el que el paciente pueda tener en riesgo, pues no solamente la visión, sino la vida. Hay que identificar estas situaciones porque obviamente tienen una relevancia. Y al dar un tratamiento que lo demos oportunamente, adecuado, quizás tratado de enfocar mucho más hacia la causa, el pronóstico y las complicaciones van a ser pues mucho menores a las que podríamos tener. Desde 1950 se otorgó el premio Nobel por el descubrimiento de los esteroides. Este premio Nobel se le dio a unos médicos de la Clínica Mayo que vieron su efecto así como casi milagroso en una paciente con artritis reumatoide. O sea, la señora no se puede parar, pero le metieron una dosis masiva de esteroides porque acababan de descubrir esta sustancia, ¿no? X le llamaban,
Y la señora se paró de la silla, entonces dijeron, pues esto es verdaderamente una maravilla. Pero ¿qué pasó? Que como año o 2 años estuvieron a punto de quitarles el premio porque dijeron, no, esto fue un error, o sea, esto es una sustancia sumamente tóxica, esto estuvo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía que el efecto secundario que tenían esta sustancia, estos esteroides, eran peores los efectos secundarios que la enfermedad de base que tenía el paciente. ¿Y qué pasó? Que vino un doctor que se apellida Ward y dijo, no, es que el problema no es la sustancia, el problema es cómo la estamos utilizando, la dosis que se está dando de esta sustancia, ¿no? Y la verdad es que siempre decimos, es que al día de hoy sigue pasando. O sea, seguimos viendo pacientes que gracias a las dosis inadecuadas de los esteroides pueden llegar a tener mucho más efectos secundarios por los esteroides que por la enfermedad de base. Entonces, también los esteroides requieren de un uso muy, muy racional y muy justificado, porque como ustedes ven, o sea, los efectos secundarios son todos los del mundo. Yo la verdad es que digo, si yo le podía poner un altar a los esteroides, seguramente porque no hay una sustancia el día de hoy que actúe tan rápidamente y tan eficazmente para controlar un proceso inflamatorio, pero si no los usamos bien, vienen todo este tipo de cosas en que el paciente puede llegar a tener un problema muy, muy grave por el sobreuso o el mal uso de los esteroides, ¿no? Entonces, sabemos que, bueno, actúan bien, sin embargo, son altamente inespecíficos y por eso es que dan todo ese tipo de problemas, porque prácticamente todas y cada una de las células de nuestro cuerpo tienen receptores que reaccionan a los esteroides. Entonces, por eso cualquier inflamación responde bien, pero también los efectos secundarios son altísimos, ¿no? Entonces, no son específicos, a largo plazo, a dosis altas, definitivamente no los podemos utilizar porque generan una gran cantidad de problemas, que ya prácticamente todos lo sabemos. ¿Qué pasa? Que después, o sea, 20 años después, se empezaron a usar los inmunosupresores ya en oftalmología. Y aquí debo mencionarles, y eso lo voy a decir también más adelante con la terapia biológica, que prácticamente todos los medicamentos que utilizamos nosotros en uveitis y en general para tratar inflamación a nivel oftalmológico, es basado en la experiencia de otras especialidades, ¿no? Entonces aquí nos basamos en lo que ocurría, por ejemplo, en reumatología o dermatología y demás, y por eso es que utilizamos los inmunosupresores, pero realmente no es que sean medicamentos propiamente aprobados para su uso a nivel ocular. Entonces, como les digo, normalmente si hablamos así de un abordaje como escalonado de las uveitis, pues sabemos que el primer paso serán los esteroides, cualquier vía que los queramos usar, y el segundo paso será el uso de los inmunosupresores. Que bueno, hay muchos, pero los que más frecuentemente usamos son los que están aquí, que son metotrexate, azatioprina, incluso ciclofosfamida. ¿Por qué? Porque son los de un perfil, digamos, de un poco mayor seguridad y además porque son los que son más accesibles económicamente para el paciente, para tenerlos. Entonces, digamos que la mayor experiencia está justamente con estos tres tipos de inmunosupresores. Pero de nuevo, pues la verdad es que también tienen sus efectos secundarios, ¿no? Entonces, a nivel hepático, a nivel de médula ósea, o sea, tenemos que estar monitoreando al paciente de una forma continua, ¿no? Para tratar de ver que estos inmunosupresores no estén generando algún otro tipo de problema. Y digo, y aunque son seguros, pues yo al día de hoy siempre sigo diciendo, híjole, pues tener un niño con metotrexate y por cuánto tiempo, siempre es una cosa que inquieta un poco. Aunque insisto, sí se ha visto seguridad y seguridad a largo plazo, pero no es todavía lo ideal, lo que más quisiéramos tener. Entonces, ¿qué pasó? O sea, en 1984 también hubo unos médicos, que son los que están aquí en la fotografía, que recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, porque fueron los descubridores de los anticuerpos monoclonales, o sea, de la formación de estos anticuerpos monoclonales. Y desde el 90 más o menos se empezó a utilizar en uveitis, pero ya como casos aislados. Hasta ahorita es que ya se empiezan a utilizar con un poco más de frecuencia. Yo la verdad digo, bueno, estos doctores, o sea, realmente sí vinieron a cambiar toda la medicina, ¿no? O sea, el día de hoy yo digo, pues ya el tratamiento del cáncer es otro, ¿no? O sea, gracias al descubrimiento de los biológicos. Y yo creo que nadie puede negar que también la oftalmología dio un giro de 360 grados desde que apareció el Avastin, ¿no? Bueno, el Bevacizumab o cualquiera de estos, y todo es gracias a lo que descubrieron estos médicos. Entonces, realmente es muy importante lo que ellos lograron. Hablando en general de las enfermedades inflamatorias oculares, obviamente el tratamiento, pues lo primero es calmar al paciente, tratar los síntomas, que no le duela, que baje un poquito la ansiedad y demás.
pero lo que más quisiéramos es tener un tratamiento que se dirigiera completamente a la causa de la uveitis, o sea, irnos lo más dirigido posible a la situación. Y bueno, claro que cuando ya están las complicaciones, pues bueno, darle un tratamiento para ello. Entonces, bueno, los agentes biológicos, sobre todo hablando de enfermedades inflamatorias, lo que están haciendo es, digamos, entender, a ver, cuál es la fisiopatogenia de esta entidad, y entonces voy a darle un tratamiento que se dirija específicamente al problema que está teniendo cada uno de los pacientes. Pero ¿qué pasa? Que las uveitis, como les decía al principio, son enfermedades muy raras, ¿no? Y entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un estudio de un biológico, normalmente van a decir, bueno, vamos a ingresar pacientes que tengan uveitis posteriores o intermedias, ¿no? O panuveitis. Híjole, esas son muchísimas enfermedades diferentes, o sea, porque yo puedo meter desde un poco de llana agarrada, puedo meter una pars planitis, ahí también podría meter una choroiditis multifocal, y todas estas, todas tienen fisiopatogenia diferente, ¿no? Entonces, eso complica un poco las cosas porque realmente son enfermedades sumamente raras, de hacer estudios clínicos grandes no es tan fácil, ¿no? Entonces, eso, digamos que ensombrece un poquito el panorama. Pero bueno, hablando de cómo es la nomenclatura de estos agentes biológicos, el que más conocemos, el bevacizumab, ¿no? Eso quiere decir que es una molécula, es un anticuerpo monoclonal que tiene, así su gran mayoría, o sea, el 90% es humano. Tiene un pedacito muy chiquito que no es humano, que es de ratón, ¿sí? Y eso tiene un potencial inmunogénico a nivel del organismo, o sea, que el cuerpo lo desconozca, no lo vea como algo que no es. Por ejemplo, uno que usamos mucho en inflamación, que es uno que se llama infliximab, ¿no? Infliximab se refiere a que es quimérico, o sea, tiene nada más un 65% de compuesto humano y el restante es de ratón, o sea, lo naranja, digamos que sería lo de ratón. Y tenemos otro, como es el adalimumab, o sea, por la terminación umab, que ese es 100% humano, ¿no? Entonces, su posibilidad o el potencial que tiene de ser inmunogénico es mucho más bajo. Entonces, o sea, esos anticuerpos, entre más tienen de ratón, pues más nos van a poder dar problemas de que el sistema inmune los desconozca, y ya más humanizados serán mucho más fáciles para el organismo de integrar y de que no nos dé problema, ¿no? Entonces, como les decía, pues aquí está el bevacizumab y aquí entraría adalimumab o infliximab. O sea, la terminación tiene que ver con eso. MAB se refiere a anticuerpo monoclonal, ¿no? O sea, ese es el punto. Cuando son CEP, por ejemplo, es porque se están refiriendo a que van contra el receptor. Entonces, toda la terminación de estos anticuerpos, o sea, al principio se los pone en laboratorio y el final tiene que ver con cuál es el mecanismo de acción que tienen. Esto era cierto hasta el 2006. O sea, decían, bueno, los agentes biológicos en enfermedades inflamatorias oculares se pueden utilizar en casos graves y resistentes a tratamientos habituales. O sea, ya aquel paciente que de plano era, no te respondía a nada, y eso estaba plenamente justificado por la FDA, el utilizar un agente biológico, ¿no? Y otra era que era una alternativa en los pacientes que no respondían a otro tipo de tratamientos. Sin embargo, vamos a ver que eso ya cambió un poquito. Y aquí les quise traer un caso clínico que, pues digo, yo lo recuerdo porque fue el primer paciente en el que yo tuve la oportunidad de que se utilizaran biológicos. Y la verdad es que ahora lo veo y digo, pues fue así muy al inicio de que esto ocurriera. Esta paciente que les voy a presentar todavía, yo la vi cuando estaba en el Conde y después de un tiempito la perdí, pero es un caso que yo creo que es interesante. Lo abrevié mucho, pero bueno, para que lo vieran ustedes también. Ella es una paciente que tiene 17 años, estudiante que vive ahí en México y tenía una carga familiar, genética para enfermedades autoinmunes. ¿Esto de qué? ¿Se lo dejó el señor del seguro, no? Entonces, bueno, ella, como ven en la diapositiva, tenía antecedentes muy fuertes, una carga genética bien importante para enfermedades inmunológicas y autoinmunes y demás. Su mamá, como pueden ver, con lupus y polimiositis. La abuela con espondilitis anquilosante, HLA-B27 positivo y también con uveitis. Y una tía con uveitis HLA-B27 positivo sin ninguna otra cosa. Entonces, realmente los antecedentes ahí estaban, eran importantes. Y ella vino porque tenía un cuadro de 10 meses de evolución en que había notado una baja visual bilateral, con ojo rojo, etc. Venía tratada ya así con tratamientos muy así, había usado prednisona oral, tenía varios paroculares de metabetazona y diciendo, bueno, pues no, o sea que la respuesta era parcial.
Cuando llegó al hospital, esto fue en mayo del 2006, ahí con todos los antecedentes del cuadro clínico y esto lo que vimos, llegamos al diagnóstico de que estaba un poco ya nañarada, que además en ese momento ya tenía catarata y también ya tenía un glaucoma secundario, probablemente esteroides. Cuando llegó, la huesa visual estaba en 20/200 y fíjense así, los tratamientos que de ahí empezamos, ¿sí? Fueron pues, también de nuevo esteroides. Dejamos a cetioprina, no respondió, era como no darle nada, o sea, la inflamación seguía prácticamente igual. Se le mandó ciclosporina en este caso y empezó a hacer hepatotoxicidad por la ciclosporina. También en ese momento el reumatólogo con el que la tratamos en conjunto le mandó bromocriptina porque lo utilizaban en ese momento para alteraciones de prolactina y esto. Bueno, la paciente no respondía, o sea, parecía que no se le daba nada. Entonces, como en este momento ya empezaba el tratamiento con los biológicos, así a darse un poquito más, el reumatólogo decidió iniciarle a adalimumab, el Humira, ¿no? Y bueno, se le dio esta dosis como único tratamiento y realmente la paciente respondió muy bien. O sea, fue un momento en el que sí, el cuadro inflamatorio se dio de una forma muy importante. Y bueno, finalmente, con todo ello, se le pudo hacer a la paciente una cirugía, se hizo mastectomía en el ojo derecho, también en el izquierdo. Un año después de haber empezado el tratamiento con el biológico, se pudo suspender y finalmente, hasta donde yo la vi, digo, no lo puedo hacer porque incluso la paciente también se perdió, la verdad es que no volvió a tener una reactivación, es probable que la haya tenido, pero respondió muy bien después de que ella no había respondido a ninguno de los tratamientos. Y bueno, aquí están las imágenes clínicas de hace un 20/80 de capacidad visual en el ojo derecho y 20/60 en el izquierdo. Como les digo, esto es de enero del 2008, que es la última información que tengo. Y pues este era el fondo de ojo de la paciente, ¿no? Que les digo, pues ella estaba diagnosticada como un BKH, pues tenía los cambios propios y también por eso pues, la visión no había cambiado, no había mejorado al 100%, pero era una muy buena capacidad visual para todo lo que la paciente había presentado. Entonces, digamos que este caso pues fue uno de esos en los que como no había respondido a ningún otro de los tratamientos, se optó por el biológico y en este caso pues la respuesta fue buena. Entonces, dentro de los agentes biológicos, la verdad es que son muchísimos, o sea, y cada día uno lee de nuevos y aparecen nuevas moléculas y demás, entonces digamos que todavía hay mucho por avanzar y por conocer y demás, pero aquí quise hablar un poquito más ampliamente de los que son más utilizados, de los que hay un poco más de experiencia en las diferentes enfermedades. Y la verdad es que el primero, así en utilizarse más en enfermedades inflamatorias, sin duda es el infliximab, ¿sí? Esta es una molécula que está dirigida completamente contra el factor de necrosis tumoral, o sea, lo bloquea, ¿no? Entonces es un anti-TNF. En pacientes con enfermedad de Behçet, que la verdad es que lo vemos muy poco en México, pero ya se consideran ahí sí de primera línea. O sea, si un paciente tiene Behçet, digamos que el tratamiento que se le debe ofrecer de entrada es de infliximab o adalimumab, que es otro de los que son anti-TNF, pero ya es de primera línea. En otra enfermedad en la que se han convertido de primera línea, y eso es bien importante porque han modificado completamente el comportamiento de esta entidad, es en los niños o las niñas chiquitas con artritis idiopática juvenil, ¿no? Entonces es otro de los medicamentos que ya debe ser considerado prácticamente de primera línea. O sea, a veces se dice, bueno, primero un inmunosupresor, pero si no responde, inmediatamente biológico. O sea, ha transformado completamente el comportamiento. Y bueno, como ven, así hay una remisión en la artritis idiopática del 81% cuando tienen uveitis que no respondía a ningún otro tratamiento. Entonces es una buena opción. También uveitis posteriores tienen una buena respuesta, sin embargo, fíjense cómo a 2 años de tratamiento esto disminuye de forma considerable. O sea, estamos hablando de que no son como la respuesta absoluta a todo lo que está ocurriendo en enfermedades inflamatorias. ¿Qué pasa con el infliximab y por qué es que pasa esto que baja mucho su eficacia? Porque se empiezan a hacer anticuerpos contra el infliximab. O sea, lo que les decía, ven que tiene un pesto de ratón. Entonces, el mismo organismo empieza a darle al biológico, o sea, contraponerse al mismo, y entonces deja de tener la efectividad. Por eso, y esos son los anticuerpos antiquiméricos, se llaman. Y se dan mucho más en enfermedades inflamatorias oculares. No sabemos por qué. O sea, en otras enfermedades reumáticas no se dan tanto como en uveitis y así, ¿no? Y lo que a veces hacemos es que cuando se le da al paciente infliximab, se acompaña de una dosis pequeña de otro inmunosupresor para tratar de evitar esto, pero pues de todas maneras a veces pasa, ¿no? Y se forman los anticuerpos y el biológico deja de tener el efecto que queríamos que tuviera.
¿Cómo? Sí, ese es intravenoso, son infusiones intravenosas, exactamente. Sí, que ese es otro problema, ¿no? O sea, tienes que internar al paciente, meterle la infusión. Esa es la diferencia con el adalimumab. El adalimumab es de aplicación subcutánea y el paciente se lo puede poner en su casa, ¿no? Entonces eso también te cambia pues muchísimo ¿no? O sea, la forma de ponerlo, etcétera, es mucho más sencillo. ¿Y qué pasa con el adalimumab? Este también es un anti-TNF y es el primer biológico que está específicamente aprobado tanto por la COFEPRIS en México, la FDA, la europea y demás, para uso en uveitis, ¿no? Entonces, obviamente para los que hacemos inflamación, pues es el primer medicamento que nos aprueban específicamente para nosotros, porque todos los demás eran por experiencias de otros, no por experiencias en pacientes con uveitis. Entonces, eso abre un panorama diferente. La dosis de carga es de 80 miligramos, es decir, subcutáneo, pues se aplica la ampolleta en casa sin mayor problema, y de ahí cada 2 semanas se tiene que poner 40 miligramos del biológico. Y estos 2 estudios son los que avalaron el que este biológico se pudiera aprobar específicamente para uveitis. Se hizo un estudio en pacientes con uveitis activa y otro en pacientes que eran ya inactivos y que evitara la recurrencia de la inflamación. Entonces se llamaron visual los dos ensayos clínicos. Bueno, otro biológico, y ese lo quiero traer porque, digo, a lo mejor por ahí se puede tomar con algún paciente que le estén dando tratamiento con etanercept. Este va contra el receptor del TNF. ¿Y por qué lo quise traer? Porque en uveitis no funciona, ¿sí? Entonces, es importante que si a lo mejor ustedes ven a un paciente que tiene alguna enfermedad reumática y que le están dando también etanercept para el tratamiento y tiene uveitis, le hagan saber que se tiene que cambiar de tratamiento. O sea, que en los casos de uveitis se han visto reactivaciones de uveitis y que además no funcionan, ¿no? Entonces, esa es la clave con etanercept. A nivel oftalmológico no es de ninguna manera una buena opción. Rituximab es otro importante. ¿Por qué? Porque no va contra el factor de necrosis tumoral, sino que es un anti-CD20, pero el punto es que se va más hacia enfermedades que son por autoanticuerpos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una vasculitis que se asocia a anclas y esto, va a funcionar mucho mejor un rituximab, porque está bloqueando la formación de los autoanticuerpos. La verdad es que todos estos biológicos, ustedes pueden encontrar estudios de prácticamente todas las enfermedades, porque se dan casos clínicos y no sé qué, que yo lo utilicé tal o cual, o sea, prácticamente en todas las enfermedades. Pero por ejemplo, sí se probó ya en mexicanos, así con escleritis, con Wegener y demás, y tuvo una muy buena respuesta. Entonces, son medicamentos que abren, insisto, una ventana de posibilidades distintas a las que teníamos. Pero vean todo lo que tenemos, ¿no? Y como también un dato al margen, y esto es que se ha utilizado en intravítreo, ¿sí? Hay algunos estudios para un linfoma primario intraocular a esta dosis. Nosotros nunca lo hemos utilizado, pero vaya, es una de las opciones, ¿no? Que se puede tener el linfoma. Vean, o sea, de nuevo, o sea, lo que básicamente se hacía aquí como demostrar es que aquí hay, o sea, toda una lista de diferentes biológicos que sí se van contra la interleucina 1, contra todo, y la verdad es que no es nada. O sea, ya uno lee cada día un biológico nuevo, son biológicos nuevos, están apareciendo, muchos los prueban y se dan cuenta a la menor hora que no funcionan, ¿sí? O sea, que ya iban en fases muy avanzadas y no demuestran superioridad con los que están. Entonces, el hacer los biológicos es una inversión altísima y la verdad es que no todos van a tener la respuesta que se está buscando o que se espera. Entonces, concluir, ¿no? Yo la verdad es que con los biológicos creo que es todo un tema, es muy interesante. Yo como les empecé diciendo, o sea, creo que ya no se puede entender la medicina sin hablar de los biológicos. O sea, nos han venido a cambiar muchísimas cosas de una forma espectacular y maravillosa y esto. Sin embargo, yo creo que las enfermedades no son una sola citocina, no son una sola vía de daño. ¿Qué pasa? Hay pacientes con artritis reumatoide, ¿sí? Que les dan el infliximab, bloquean el anti-TNF. Pasa como con el esteroide cuando los doctores lo descubrieron, que es como un milagro. O sea, gente que está en una silla de ruedas, que no se puede mover por la artritis, empiezan el biológico y créanme que parece así como se paran, o sea, se les quita el problema, están felices, ¿sí?
pero al cabo de algún tiempo la enfermedad busca su vía. O sea, las enfermedades así son, si se quieren dar. Entonces, ahora se ve que hay una artritis reumatoide que a lo mejor no está tan relacionada con el TNF, porque ese ya está bien bloqueado, pero sí se va por interleucina 6, ¿no? Y entonces hay una artritis relacionada más con interleucina 6, entonces ahora voy a bloquear esa, ¿no? Entonces, las enfermedades agarran vías diferentes. Entonces, el tener una supresión específica, claro, es muy bueno porque me va a quitar efectos secundarios muy graves como los que tienen los esteroides y esto, pero no sabemos si eso es bueno o es malo, ¿no? Entonces, es algo que todavía no podemos determinar. La otra cosa, y que no es un tema para nada menor, es el costo, ¿sí? Estos son los costos así actuales, esto no tiene mucho tiempo que lo investigué. Y vean, un Humira te sale 9,500 pesos. Estás hablando que tu dosis de carga son 2 de estas ampolletitas, ¿no? Y de ahí cada 2 semanas ponle 9,500 pesos, quién sabe por cuánto tiempo. ¿Quién lo tiene? O sea, ¿quién tiene ese dinero para estarlo dando para esto? El infliximab, 11,000 pesos, y normalmente la aplicación y infusión no es una sola ampolleta, casi siempre son 2, se tiene que calcular de acuerdo al peso. Entonces, de nuevo, 22,000 pesos más el hospital, ¿no? Esta se pone cada 3, 4 semanas, ¿sí? Y sí es el peor, el rituximab, ¿no? O sea, que te cuesta 41,000 pesos, pero de nuevo, normalmente no se pone una, se necesitan hasta 2 ampolletas de infliximab, estamos hablando de 81,000, que esto se pone cada 6 meses, pero aún así, no cualquier persona tiene ese dinero. Entonces, si no es un paciente que tenga un seguro de gastos médicos o en algunos casos institución, o sea que los tienen, yo no sé si aquí hay alguien que está en el seguro social, en el IMSS o en el ISSSTE, pero ahí tienen estos biológicos, ¿no? O sea que bueno, yo digo que no pueden tener un prendefri, pero sí tienen biológicos, por alguna razón económica oculta, ¿no? Lo tienen, pero bueno, entonces solamente en esos casos cuando el paciente se podrá tener. Entonces que de veras, no tienen acetato en un pozo, pero tienen biológicos, ¿no? Bueno, lo que como indicamos. ¿Mandé? Es lo que digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los potenciales efectos secundarios. Para empezar, un biológico, o sea, normalmente hay que descartar que el paciente no tenga una tuberculosis por ahí oculta. Eso es lo primero que se descarta. Se le hace un PPD, se le pide una tele de tórax y esto, eso es de cajón, ¿no? Pero ha llegado a ocurrir que a lo mejor una hepatitis que estaba por ahí oculta, BC, y esto se puede reactivar. Entonces, sí ha habido con algunos de ellos reactivación de infecciones ahí que estaban medio subclínicas, ¿no? Entonces, cuidado con esa parte. La otra gran pregunta, y que la verdad es que ni me la hagan porque yo no sé y creo que mucha gente no, ¿cuándo lo inicio? O sea, realmente hoy por hoy todavía no sabemos cuál es el momento ideal. O sea, lo agarro de primera, o sea, si un paciente me pudiera hacer cualquier tratamiento que yo quiera, aún así se lo voy a dar de primera elección un biológico, yo no estoy segura. O sea, yo la verdad es que creo que al día de hoy, aunque el paciente me diga que puede pagar lo que sea, empezaría primero con un inmunosupresor y ya si no funciona, pues a lo mejor me voy con un biológico. Pero el lugar que ocupen, pues todavía está por definirse exactamente en el escalón cuál es. Hay entidades, ya lo decía yo, como BC y como artritis idiopática juvenil, que ahí no hay duda y que sí tiene que ser prácticamente de primera línea. Y bueno, ¿cuál quiero elegir? O sea, le voy a dejar el infliximab, le voy a dar el limumab. Yo si tuviera que escoger entre estos dos, pues me iría más por dar limumab porque es el que ya está más específicamente aprobado para uveitis y porque además el paciente se lo puede poner en su casa, ¿no? Entonces tiene esa ventaja de que es mucho más práctica. Bueno, eso ya lo dije. Otra cosa, bueno, si el paciente no mejora, más o menos así, que una o dos dosis o en los primeros 2 meses, esa es una indicación para pensar en cambiar de biológico. Eso sí está, digamos, como un poco más definido, ¿no? ¿Me vas a preguntar? Llevas 400,000. Esta es otra, se deben mantener en conjunto con un inmunosupresor, sobre todo los que son quiméricos, o sea, como hablamos del infliximab y eso, de todas maneras al paciente lo debes tener con un metotrexate o alguna otra cosa y así, entonces digamos que no se libra por completo. Y por último, bueno, ¿cuánto tiempo lo voy a dejar? ¿No? O sea, como les decía yo, la paciente que desgraciadamente de veras, ya está, he tratado así como de rastrearla porque me interesaría mucho saber qué pasó con ella. Nosotros al año se lo quitamos y después de un año que fue el último seguimiento ya estaba bien, pero la verdad es que ya de ahí ya no supimos exactamente qué pasó. Entonces, ¿cuánto tiempo le dejo el biológico, el tratamiento? Nadie lo sabe, ¿no? O sea, incluso comentados en los protocolos que se hicieron para el adalimumab y el Nishwal y esto,
La vez que ahí se detuvieron a las 80 meses, a las 80 semanas, perdón, pero no sabemos qué va a pasar a futuro, ¿no? O sea, cuánto tiempo se debe mantener un biológico en cada uno de los pacientes. Entonces, hay muchísimas interrogantes, pero finalmente, pues yo creo que es emocionante ver que empieza a haber tratamientos nuevos, tratamientos mucho más dirigidos y que pues promete, ¿no? O sea, promete mucho en este sentido. Y pues bueno, eso sería toda mi presentación. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Sí, doctor, yo manifiesto mucha ignorancia en lo que son los factores biológicos. ¿Qué es y cómo actúa, doctor? Porque no entiendo cómo puede ser eso. Es como si... ¿Puede dar alguna respuesta sencilla? Claro, es como si fuera un anticuerpo de los que produce el cuerpo. O sea, nosotros cuando tenemos un contacto con cualquier agente extraño, ¿no? O sea, virus, bacteria y esto, nuestro cuerpo va a responder, los linfocitos B empiezan respondiendo formando ¿qué? Anticuerpos, ¿sí? Pues usted imagínense que uno de esos anticuerpos se logró aislar, ¿sí? Y eso es un biológico. El anticuerpo tal cual, o sea, es un anticuerpo que va a bloquear, o sea, ese anticuerpo, digamos, en lugar de dirigirse contra un virus, una bacteria, lo que va a hacer es que es totalmente específico para pegarse a un factor de necrosis tumoral y con eso ya no deja que ese factor de necrosis tumoral inflame. De hecho, ese es Lo bloquea. es un efecto bloqueador de la inflamación. Exacto. A fin de cuentas, porque también puede ser un efecto de la vacuna que utilizamos para diabetes y para, ¿cómo se llama? Para algunos que tienen retinopatía del prematuro. Claro. Entonces, su acción también es en esa forma. ¿Verdad? Exactamente. O sea, el bevacizumab se va contra el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, ¿qué hace? Igual que lo bloquea de forma específica y ya no permite que siga toda la cascada de neovascularización. Entonces, sí, o sea, lo que hacen es como pegarse, a veces es al receptor, a veces es a la molécula, o sea, depende de los puntos, pero finalmente es un anticuerpo, estas Y como las que puse aquí es la forma de los anticuerpos, que lo que está haciendo es bloquear específicamente ya sea una molécula, un receptor, y eso ¿para qué? Para que no pueda ahí actuar lo que nos está haciendo daño. No es una acción de vacuna, es una acción específica. No son vacunas, exactamente. Aquí no se está estimulando. Claro, la vacuna lo que está haciendo es estimular el sistema inmune, ¿no? Sí, está queriendo que tu sistema inmunológico produzca un anticuerpo. Aquí no estás buscando estimular nada, al revés, lo que estás haciendo es bloquear. Entonces, a veces si el paciente dice, es que me van a poner mi vacuna, porque así se entiende, pero no es una vacuna. Esto es al revés, esto es un bloqueador de la respuesta inmune. Sí. Yo tengo una pregunta que se me ocurre. Por ejemplo, lo que bien tú decías, hay algunas artritis reumatoides que se van para una vía, otra vía. ¿Sería factible o posible hacer, por ejemplo, una citometría de flujo donde tú, por ejemplo, tienes el paciente y le mides el CD4, el CD6, el CD8, el factor de necrosis tumoral, y entonces con esa guía, en la respuesta que me dé la citometría de flujo, que bueno, yo entiendo que no en todos lados podríamos hacer una citometría de flujo, para empezar hay que tener un laboratorio especializado con la citometría de flujo, pero me imagino que donde se hacen todos estos estudios, Steffi, y tú que estás en eso, hacerle la citometría de flujo te sale, no sé, esta cuenta muy elevada, entonces yo me voy por este tratamiento, ¿no? Pregunta número 1. 2. En los pacientes, como si se antoja porque la tienen seguro, porque la tienen lista, porque tenemos todos estos agentes biológicos, que todas las enfermedades autoinmunes, pues le ponemos biológicos antes de empezar con lo convencional, porque no, es lo último, está de moda y pues está muy padre y se oye muy padre. Sin embargo, yo lo poquito que leí de enfermedades autoinmunes y todo, es al contrario. En otras especialidades, estoy hablando específicamente de reumatología, que pues estamos pegados, ¿no? Todos los reumatólogos apoyan la idea de no usar un agente biológico a menos que no haya una respuesta al tratamiento, llámese inmunosupresor, corticosteroide u otro, porque al día de hoy no sabemos qué consecuencia va a traer eso. Son estudios que están apenas en vías, en pañales, por así decirlo, que no sabemos en 10, 15 años qué va a pasar con estos agentes. No sé si estoy en lo correcto, Steffi, te escucho las dos cosas, las dos preguntas, las dos inquietudes que tengo por ahí. Claro, claro. Sobre la primera, sin duda, o sea, ese sería lo ideal, ¿no? O sea, poder decir, a ver, ¿cuál es la citosina que tiene mi paciente predominante? Y entonces me voy a ir a bloquear esa, ¿no?
O sea, pues ya esta artritis me salió hartísimo al TNF, entonces ya le doy anti-TNF. Pero a lo que yo me refería es que, ok, lo que hace el TNF le va perfecto, mejora. Pero después de un tiempo, la enfermedad agarra otra vía, de otra citocina. O sea, la que en un momento fue la predominante, que fue TNF, ya no lo es y ahora es interleucina 6. ¿Sí? Entonces, como que la enfermedad acaba encontrando una vía distinta, alterna, exacto, por la que pueda bloquear. Pues ahí tendrás que cambiar el biológico, etcétera, ¿no? O sea, como se va haciendo, exacto, o sea, se va haciendo como medio cuento no acaba. Entonces, digo, es una supresión tan específica que, digo, es bueno y es malo, ¿no? O sea, porque sí, a lo mejor bloqueas la citocina principal y por eso mejoran, o sea, si no, pues no mejorarían los pacientes, pero al final, en muchas ocasiones, no acaba siendo la solución absoluta a la enfermedad, o sea, no es la cura, ¿no? Digamos, a la enfermedad. Yo sé que nunca lo vas a curar, me queda clarísimo. ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe, exacto, así es. Pero te digo, por ejemplo, tú haces la citometría del flujo, le das el tratamiento, ok, te cambia la vía, pero yo estoy llevando un control, es como el diabético, tú le estás llevando una glicemia de control, luego la glucosidad, voy bien con la metformina, ya no voy bien con la metformina, ahora me voy a insulina. Entonces se puede. Lo que estás diciendo es que lo que estás diciendo es a lo mejor está es muy descabellado, importante. No está descabellado nada. Mira, hay un artículo que es divertido y ahora por lo que acabas de decir, de verdad te lo voy a dar. Lo escribió el doctor Rosenbaum, que él es reumatólogo, pero lleva una clínica de uveitis, ¿no? Entonces es súper conectado con toda la parte oftalmológica. Y el artículo es divertido porque salió en el 2014 y dice, estás en el 2033, ¿no? Y llega tu paciente a consulta, lo sientas en tu lámpara de hendidura que tiene adaptado un citómetro y entonces en ese momento la lámpara te empieza así a medir, pues es que en el humor acuoso tiene estas y tales citocinas, dice, y esa computadora está conectada a la farmacia del paciente y en ese momento le van a hacer su medicamento específico para lo que tiene y entonces ya te llega el paciente con el medicamento específico para las citocinas que tiene en ese momento. Tú en ese momento con un método de iontoforesis se lo vas a poner en el ojo y le vas a decir, señora, usted está curada por un año más, regrese en un año, ¿no? O sea, que ese es el, y dice, los médicos en el 2033 van a decir que nosotros en el 2013, porque digamos que dice del 13 que se publicó en el 14, dice que éramos altamente inespecíficos y que los tratamientos eran ¿no? mal, y dice, ¿por qué? Porque nosotros pensábamos igual de la uveitis hace 15 años, o sea que nada más eran los esteroides y ya, ¿no? Entonces como que sí es cierto que el avance es tal que es muy probable que no falta, o sea, ¿cuánto falta para el 2033? ¿No? Y lo ve venir y yo digo que no debe estar equivocado. O sea, ese es el futuro, o sea, como tú dices, medirle específicamente tú qué medicamento necesitas y te voy a poner ese que es el que tú necesitas. Entonces lo que estás diciendo es así, sí es cierto. Mira, cuando yo estuve en la residencia, Steffi, me acuerdo mucho, teníamos muchas úlceras, muchísimas. Entonces, parecía muy descabellado, igual, mandar a hacerle a las úlceras citometría de flujo. Sin embargo, no eras tan descabellado, ¿ok? Esto te estaba hablando hace muchos años, ¿no? Y entonces, de hecho lo publicamos, se los comparto cuando gusten, con mucho gusto. Eso fue publicado en el 2007. Y entonces medí precisamente por medio de citometría de flujo los pacientes que tenían úlceras bacterianas, úlceras micóticas y todo. Y fíjate que algo muy interesante pasaba en estos pacientes, sobre todo los que teníamos úlceras micóticas, donde veíamos que aunque no estaba manifestada como tal una enfermedad inmune, ya se estaba reflejando en su citometría de flujo que algo no estaba bien. Por eso estos pacientes estaban, yo soy corneóloga, o sea, ¿no? Entonces es mi humilde opinión, y entonces esto lo vimos hace muchos años, ¿no? Y ahorita yo sigo convencida, Steffi, que pues qué padre sería tener un citómetro que nos pudiera cuantificar todo esto, porque no nomás es ahí, o sea, hay muchas cosas que pudiéramos verlas a partir de todo esto. Sería, bueno, me parece muy interesante. Sí, o sea, que tú puedes pensar es que la úlcera micótica se la dio el trauma y no es cierto, ¿no? O sea, se la dio una serie de condiciones que ese paciente ya tenía de base y que lo predispusieron para el... Porque hay miles de campesinos que se pican el ojo 10 veces y no les pasa nada. Entonces, ¿por qué hay ese campesino que se echó el agua de manzanilla una vez y el que se echó 50 veces no le pasó nada, ¿no? Entonces, yo
Yo creo que sí, ya puesto por todo eso, que sí hay algo ahí interesante. Muy interesante, digo, y está también ahorita muy en boga todo lo del microbioma y eso, ¿no? Entonces eso va a alterar como toda tu respuesta inmunológica y ahí está, sí, yo creo que tienes toda la razón, la clave. Y la segunda que hiciste acerca de los reumatólogos que si no los consideran en primera línea, depende, te digo, si es artritis idiopática juvenil, incluso espondilitis anquilosante, sí los toman de primera línea. O sea, hay enfermedades en donde ya claramente sí se están tomando como de primera línea y muchas otras en las que, como tú dices, o sea, por ejemplo, la artritis reumatoide, muchos responden perfectamente bien un metotrexate que te cuesta nada, ¿no? Entonces, ahí sí es como todavía cuestionable, pero por eso te digo, el lugar todavía está muy por definirse qué lugar van a ocupar y dónde, cuándo, cómo y eso, pero sí hay enfermedades en que específicamente ya están muy determinadas que son de primera línea. Sí, ¿verdad? Es que lo vieron haciendo esta semana. Estaba en calle Puerta, pero yo no lo vi. Yo no estoy en la cosa. Y si continúa luego su forma de eliminación. Sobre la eliminación como tal, no lo sé, doctor, pero sí tiene efectos secundarios. O sea, al final sí se ha visto personas que tienen reactivaciones de infecciones que estaban totalmente latentes y ocultas, pero la única que está indicado 100% descartar es tuberculosis, que esa, vamos, si no está descartada no se puede dar el biológico. Si el paciente la tuviera, se le puede dar el tratamiento y se da el biológico, o sea, no es una contraindicación para dar el tratamiento. Infecciones oportunistas como hepatitis B, hepatitis C, se han visto gracias a los biológicos. O sea, sin duda sí hay ahí algo, efectos secundarios que no son menores. ¿Hay una reactivación de la enfermedad? Sí, o sea, son infecciones que estaban ahí ocultas, latentes, es decir, que nadie se había dado cuenta, a lo mejor una hepatitis C que no iba a dar ningún síntoma y gracias al biológico se manifiesta. Y oftalmológicamente, pues hasta una toxoplasmosis puede pasar. Fíjese que eso es interesante, a nivel oftalmológico no hemos visto como propiamente reactivación, pero tampoco son tantos los casos que tenemos. Pero efectivamente, o sea, no hemos visto a nivel ocular reactivación de infecciones de ningún tipo, ni que sea más citomegalovirus y eso. Pero puede pasar, pues sí. Su eliminación, por ejemplo, en estos casos de este tipo de medicamentos se aplica. Vamos a hablar de la enfermedad que nosotros manejamos en el hospital, que es la retinopatía del prematuro. Se le aplica la inyección en el ojo. Y entonces dicen, existe la posibilidad de que este medicamento continúe hacia el cerebro y procure daños, también no daños, sino que también... Sí, que afectan a la vasculogénesis a nivel cerebral. Bloquee todo a nivel la neovascularización que se vaya al cerebro. Y que entonces ese sí sea uno de los problemas, condición por la cual ha habido alguna discusión con respecto a los usos de este medicamento. Entonces, ¿qué tanto, si no sabemos cómo podemos saber que hay una dosis precisa y que no puede llegar a haber una complicación? No lo tenemos todavía en firme. Sí, yo la verdad es que la retinopatía del prematuro no lo sé, o sea, no me he dedicado así como a verlo específicamente, pero lo que sí sé es que, bueno, la dosis que se utiliza es la mitad, ¿no? Y que el perfil de seguridad es muy alto. Según entiendo, vaya, el riesgo de complicaciones era mínimo, exacto, era mínimo, o sea, digamos que era un porcentaje, creo que 8% de los niños habían tenido problema y realmente no era 100% atribuible al biológico, ¿no? Entonces, pero insisto, o sea, yo creo que todo este tipo de medicamentos, su perfil de seguridad, sí se tiene que valorar, y más si se trata de un niño y prematuros y eso, ni qué decir. Yo tengo una pregunta, bueno, más como inquietudes porque es un tema sumamente amplio, sumamente vasto, sumamente pañales, porque la verdad es que cada vez estamos aprendiendo y complementando lo que sabíamos de la respuesta inmune, aparecen más interleucinas, creo que la última vez iba por 70, algo así como que la respuesta primaria. Yo me acuerdo porque en la escuela estudié hasta 20 años, pero ya eran más de 80. Entonces cada vez las nuevas moléculas, y no solo para los pacientes prematuros, diabetes, las reumatológicas, ya no solo van a factores biológicos, también a proteínas específicas de receptores. O sea, y aquí no quiero dar, tengo dos dudas o dos inquietudes. Una va a la realidad de nuestro México, que estos medicamentos son muy caros. No todos los medicamentos se pueden dar en gravitos, pero ya existen protocolos donde se trata de fraccionar una dosis para que exprimas más
al medicamento que ya tienes. ¿Tienen alguna experiencia en el hospital con aplicación intravítrea de igual? Exacto. No tenemos experiencia, pero sí hay protocolos en que se ha utilizado infliximab y adalimumab intravítrea. La respuesta es parcial. O sea, la verdad es que sí. Y ha sido, por ejemplo, el edema macular uveítico, ¿no? Se pone el infliximab, mejora, pero vuelve. O sea, no es de alguna manera un efecto que se mantenga a largo plazo. Pero sí, y bueno, también lo que te decía, el rituximab para el linfoma intraocular se utiliza, ¿no? Y es que ya ha tenido buena respuesta. Primario y respondió también parcialmente. ¿Cómo? También leí uno donde lo dieron primario y dijeron a ver si funciona, funcionó parcialmente. Y la otra cosa que quería platicar es algo de lo que dijo Luisa. Y yo más hago la analogía como cuando no se sabía tanto del VIH de lo que se sabe ahorita. Y se sabe que modifican el retrovirus muta y que cambian el hidroproteasas. O sea, realmente las interleucinas involucradas en estas enfermedades van cambiando. Y va pareciendo que hacemos un ciclo, ¿no? Entonces... Exacto lo que decíamos, ¿no? O sea, si no es por la vía, es por son otra. medicamentos yo siento todavía no tan accesibles a la mano como decir, bueno, lo doy, pero te va a funcionar un tiempo y después te tengo que cambiar por otro. Y toda la investigación médica va hacia esto. Es conocerlos y saber el alcance que tienen, pero la verdad no sé si tiene alguna utilidad práctica. Como tú lo dijiste, no es la primera línea. Sí. Saber que existen, saber que se Aparte, pueden usar. hay unos en los que sí es claro, o sea, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, o sea, la anquilosis de la columna, por supuesto que ha cambiado gracias a los biológicos. O sea, ahí sí, la respuesta es muy clara. En donde sé también es clarísima, porque sí, por algo ya se consideran así como que son de primera línea. Pero el futuro es lo que decíamos, ¿no? Es una supresión prácticamente de lo que el paciente tenga específico. O sea, oye, que tu uveitis es por TNF, interleucina 1 y 6, y entonces te voy a dar el medicamento que tenga esa mezcla específica, de acuerdo también a los niveles que estés manejando de citocinas de cada uno, o si es más TNF, si es más interleucina, irme específicamente contra eso. Ese es el futuro más. O sea, una sola citocina, la verdad es que yo creo que es Exacto. Sí. Pues muchas gracias por su atención. Sí.